Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos con licor y sustancias psicoactivas en los parques, porque vamos a hablar de la decisión de la Corte Constitucional sobre el consumo en espacios públicos. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Es lunes 15 de mayo. Tomarse una cerveza o una botella de aguardiente o fumar marihuana en los parques no va a ser tan fácil en Colombia porque la Corte Constitucional mantuvo la prohibición de consumir estas sustancias en algunos lugares públicos. Pero eso no quiere decir que quede totalmente prohibido. Por primera vez la Corte habló de los derechos fundamentales que también tienen los consumidores para que tengan espacio en las ciudades para poder tomar, fumar o inhalar. Eso sí, hay una protección especial hacia los menores de edad. En Colombia, según la encuesta de consumo de sustancias psicoactivas del DANE, la sustancia que más se consume es el alcohol con un 84%, seguido de los cigarrillos convencionales con un 33%, la marihuana con un 8.3%, los cigarrillos electrónicos con un 5% y la cocaína con un 2.1%. Todas estas sustancias son las que tendrán algunas limitaciones. Lo importante aquí es que se va a reducir la persecución de la policía que se había dedicado a meterse no solo con los que consumen, sino incluso con quienes porten cualquiera de estas sustancias. Aunque el gobierno nacional debe sacar una reglamentación, la última palabra sobre los lugares donde se podrá consumir la van a tener las alcaldías y consejos, así que podremos ver ciudades más permisivas y otras más estrictas con los consumidores. Alejandro Mata es profesor de Derecho Constitucional y es quien demandó ante la Corte Constitucional esta norma sobre el consumo en el espacio público. Alejandro, ¿qué tal va todo? Ricardo, muchas gracias por la invitación. Muy bien y muy contento con el fallo de la Corte Constitucional. Bueno, justamente, ¿qué fue lo que decidieron los magistrados de la Corte sobre ese consumo de licor y drogas en los parques, en la vía pública? Sí, yo creo que lo primero es remontarse muy rápido a las anteriores sentencias que tuvimos por parte de la Corte Constitucional, que fue la sentencia de Carlos Gaviria, la C-221, que por primera vez en Colombia se despenalizó el porte y consumo de sustancias psicoactivas. Ese año 94 fue hito. Luego, en la sentencia C-253 de 2019, que fue una sentencia producto de una demanda que yo interpuse con un estudiante mío, Daniel Porras, la Corte volvió y reiteró diciendo que el Código Nacional de Policía no podía prohibir de manera general el consumo en determinadas zonas, sino que lo que debía hacerse es empezar a reglamentar. ¿Y qué ha pasado desde esa última decisión que tomó la Corte en 2019? En esa segunda decisión del 2019, con ponencia de la doctora Diana Fajardo, ya se empezó a hablar de la importancia del espacio público. En ese momento le dijimos a la Corte, declare la constitucionalidad de la prohibición siempre y cuando sean parques para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque sabíamos que era necesario esa reglamentación. Pero en ese momento la Corte fue un poco más allá de lo que nosotros pretendíamos. ¿Qué dice básicamente la nueva sentencia? Dice, mire, es válido y constitucional restringir el consumo cuando sea para proteger niños, niñas y adolescentes. Pero ojo, no se pueden hacer prohibiciones generales. Tengan cuidado en la arbitrariedad que está realizando la Policía Nacional al momento de hacer el control del porte. Alejandro, o sea que el fallo en este momento no es una derrota para los consumidores. No, yo creo que precisamente los consumidores llevan de tiempo atrás realizando una solicitud de reglamentación y de regularización del espacio público, porque cuando se reglamente en qué parques para niños no se puede consumir y en qué parques para adultos sí, pues inmediatamente se derrota el estigma. Claro. ¿Qué puede pasarle en estos momentos a alguien que esté escuchando huevos en un parque y esté tomándose una cerveza, fumándose un porro y lo descubra la policía? ¿Qué le puede ocurrir? Nada, Ricardo, seguimos en la misma restricción que prevé la Ley 2000, que dice que si usted está alrededor de centros educativos, de parques destinados para niños, usted se hace acreedor a una multa, pero si usted tiene un porte o está consumiendo en zonas alejadas a ese perímetro que debieron haber sido fijados por los alcaldes, usted no tiene ninguna dificultad, que es lo que venimos teniendo desde el año 94. Alejandro, algunos hablan de un pico y placa, o sea, que haya horarios o turnos para consumir en los parques, incluso en los infantiles donde no hay niños en la noche. ¿Esta idea cómo la ve? Yo creo que eventualmente se pueden generar especies de pico y placa, especies de momentos de consumo.
yo en principio estaría de acuerdo siempre y cuando no se generen prohibiciones generales en parques o espacios destinados para adultos. Y yo personalmente, pero no sé si pues, todo el mundo estará de acuerdo en eso, pero yo personalmente creo que definitivamente se tiene que cerrar el espacio de consumo en los parques para niños, niñas, adolescentes. No importa que esté solo, yo creo que la autorregulación también que implica el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad supone reconocer que el consumo también genera daños y riesgos, que es muy interesante en eso, Ricardo, el comunicado de la Corte Constitucional, porque hasta ahora solo conocemos el comunicado, porque dice hay que respetar los derechos fundamentales de los consumidores. Eso no se había dicho en ninguna sentencia de esa manera como tan categórica, tan comprensiva. Por eso me parece tan interesante y tan valiosa la sentencia, porque puso a jugar todos los actores que están involucrados y entonces no legisló exclusivamente para los consumidores, sino para todos. ¿Y qué van a hacer ahora los consejos municipales? Porque si la decisión queda en manos de ellos puede volverse un tema muy ideologizado. Digamos, si en Medellín eligen un consejo mucho más conservador que aquí en Bogotá, entonces allá en Medellín ¿va a ser más restrictiva la norma? Sí, yo creo que es algo que es ineludible, pues por excelencia los consejos municipales y distritales son unos órganos deliberantes de carácter político y es algo ineludible, pero la Corte me parece que hace bien porque dice que la reglamentación deberá también estar atravesada por un protocolo que deberá expedir el gobierno nacional acerca de la clasificación del espacio público. Si bien es cierto, puede politizarse al punto tal que hayan ciudades donde sea más o menos restrictivo, lo cierto es que la línea jurisprudencial va a ser siempre como una línea de freno para que no sea muy prohibicionista las regulaciones. Alejandro, y finalmente, ¿qué puede cambiar con este fallo si se aprueba el consumo de marihuana recreativa, que es un tema que está pendiente y cerca de aprobarse en el Congreso? ¿Se podría consumir marihuana también en cualquier lugar? No, precisamente quienes estamos trabajando en estas discusiones en las diferentes ciudades tenemos presente que eventualmente si se autoriza el uso recreativo y adulto del cannabis está subordinado a todas estas reglas, es decir, no es que se levante la restricción o la protección a favor de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino que el uso adulto del cannabis estará subordinado a estas reglas. Entonces, quizás la autorización del uso adulto y recreativo del cannabis lo que haga es levantar la prohibición de la comercialización y producción y entonces vamos a enfrentar otro dilema y es quién lo produce, cómo se produce, quién lo vende, cómo se vende. Pues a este proyecto de cannabis adulto le faltan 2 debates en el Congreso y habrá que ver cómo se aplicará ese consumo en el espacio público cuando sea legal. Alejandro, muchas gracias por estar por acá. Listo, Ricardo, un gusto y mil gracias a ustedes por la invitación. Siempre muy disponible para seguir conversando de estos temas. Esta semana se presentarán en el Congreso las ponencias de las reformas laboral y pensional para el inicio de los debates en Comisión Séptima. La vicepresidenta Francia Márquez sigue de gira por África. Hasta mañana estará en Kenia y su última parada será en Etiopía el próximo miércoles. Y mañana será el último día de la audiencia de Mancuso ante la JEP. A partir de ese momento, la Jurisdicción Especial de Paz deberá definir si considera o no a este ex jefe de las autodefensas como una bisagra entre militares y paramilitares. Estas y todas las movidas de poder las encuentra en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Ricardo González Duque. Nos escuchamos mañana.